Como siempre, es un privilegio el poder compartir con ustedes en una semana más esta palabra de vida que el Señor tiene para regalarnos el día de hoy. Palabras que, como siempre, estamos pidiendo que sean no palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que sea el propio Espíritu que esté hablando a nuestro corazón para que estas palabras efectivamente tengan el efecto que se requiere. La palabra del Señor es espíritu y es vida. Y esta es la palabra que está morando dentro de cada uno de nosotros. La palabra viva no es más que Cristo mismo por el Espíritu Santo morando en nuestro espíritu y expresándose y manifestándose a través de nosotros en la medida en que nosotros permitamos que efectivamente el Señor haga su trabajo por medio de nosotros. Así que hoy queremos efectivamente seguir ahondando en todas estas verdades espirituales que son como semillas, ¿verdad? Dentro de un vivero que lo que van a permitir de alguna manera es que esta vida que se nos ha regalado en el espíritu se vaya impartiendo a nuestra alma, ¿verdad? La salvación de nuestra alma, la liberación de nuestra alma, la provisión de nuestra alma, ¿verdad? Todo lo que nosotros podemos llamar bendición está en la persona de Jesucristo ya instalado en nuestro espíritu. Y para nosotros ahora es necesario que nuestra fe se apropie de todo aquello que Cristo hizo a nuestro favor desde antes de la fundación del mundo. No se olviden que la fe verdadera no es aquella que espera que Dios haga algo o que espera que Dios obre. La fe verdadera es aquella que busca, ¿verdad? Aquello que ha sido previamente ya previsto y provisto por Dios para cada circunstancia y situación de nuestra vida. Es decir, Dios no es alguien que va a hacer algo. Dios es alguien que ya hizo todo por todos y cada uno de nosotros. Efectivamente, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario y dijo, consumado es, esas palabras de consumación, ¿verdad? Es que prácticamente con ese acto, ¿verdad? Primero la muerte, porque la muerte de Cristo y la cruz de Cristo para todos nosotros significan nuestra propia muerte, no nuestro fortalecimiento en nuestras áreas débiles. Eso hay que tener muy en cuenta, porque muchos de nosotros queremos que el Señor nos fortalezca en nuestras áreas débiles. No, el Señor no ha venido a fortalecer nuestras áreas débiles. El Señor ha venido a debilitar nuestras áreas fuertes. Porque solamente cuando nosotros somos débiles, entonces Él es fuerte. Cuando nosotros somos débiles, la Escritura nos dice que su poder se perfecciona en la debilidad. De ahí que nuestras debilidades, o cuando estamos viviendo o experimentando debilidades en nuestra propia vida, cualquiera que ésta sea, ¿verdad? Son el momento propicio para reconocer lo que verdaderamente somos en Adán, de tal manera de que ahora el poder de Dios pueda actuar en nosotros, en Cristo. De esto es lo que se trata la Escritura, de que la nueva vida de Cristo que ha sido instalada en nosotros se convierta en nuestra vida. Pero para que esto sea una realidad es necesario que la vida vieja de Adán, las cosas que nosotros llamamos que son nuestra fortaleza o buenas, o las cosas que nosotros llamamos son nuestra debilidad o malas, todas esas cosas, buenas o malas, sean desechadas, porque no hay nada bueno en el hombre adámico que Dios quiera rescatar o que Dios quiera utilizar. Al contrario, todo lo bueno del hombre adámico es lo que más se opone a la cruz de Cristo. Porque todo lo que desde nuestra perspectiva es bueno para nosotros, ¿verdad? Significa que allí no estamos pidiendo la intervención de Dios. Y significa que en aquello que nosotros consideramos bueno en nuestra propia vida, pues damos por hecho de que eso es aceptado por Dios
como algo que sale de nosotros mismos, lo cual no es así. Dios no va a aceptar absolutamente nada que no sea obra, que no sea autoría y que no sea ejecución de la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Podemos decir claramente que a quien ama Dios en nosotros es al Cristo que cada uno de nosotros porta, no al viejo hombre o al buen viejo hombre que muchos de nosotros queremos ser. El sistema religioso lo que ha hecho muchas veces es enfocar en nuestro mal hombre, ¿verdad? Toda la culpa, toda la condenación, toda la acusación, ¿verdad? Y tornarnos en un buen viejo hombre. Y eso a veces nos marea, ¿no? Porque antes éramos borrachosos, ahora no, pues ahora ya no bebemos. Antes nosotros teníamos toda clase de adicciones o de malos pensamientos, pues no, ahora ya no hacemos esto, no hacemos del otro. Pero la pregunta es, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Cristo? ¿O soy yo mismo, verdad, en mi versión mejorada? Esto hay que efectivamente entender. La perspectiva de nuestro Padre Celestial es que la vida que Él ha depositado dentro de cada uno de nosotros se exprese, se manifieste y es la que efectivamente Dios nos ha dado para devolvérsela y para agradar a Dios. Así que esto es importante que lo entendamos porque, hermanos, obviamente nosotros necesitamos conocer la vida que Dios ha instalado dentro de cada uno de nosotros. Necesitamos conocerla en términos experimentales, no en términos conceptuales. Mucho de lo que nosotros todavía conocemos ahora está en el ámbito de la información, está en el ámbito del concepto, pero no necesariamente está en el ámbito de la experiencia. Nosotros inclusive podemos predicar el evangelio, podemos predicar las buenas noticias, pero la pregunta es, ¿esas buenas noticias en mí son ya una realidad? Lo que hemos hablado varias veces. Existe evidencia dentro de mí mismo, ¿verdad? En donde yo puedo admitir que efectivamente es Cristo actuando en mí. Y ciertamente si hemos nacido de nuevo, vamos a comenzar a ver esa evidencia. Seguramente, pues, todavía estamos plagados de fallas y de errores. Tampoco nos mareemos porque estamos en este proceso. No olvidemos que hoy nosotros nos encontramos en un viaje, si lo queremos ver así. Este viaje es de Adán a Cristo. Estamos en un viaje migratorio en donde hemos arrancado en Adán y estamos nosotros efectivamente siendo transformados a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Entonces esa imagen va a tener que ir apareciendo de a poco. El propio apóstol Pablo decía, oiga chicos, cuidado que crean que yo ya sea perfecto, que lo haya alcanzado todo, ¿eh? Porque claro, muchas veces, pues yo puedo estar predicando aquí el evangelio y puedo estar hablando de estos temas y parecería que nosotros ya pues estamos en la cúspide del conocimiento, del entendimiento y la experiencia. No es así. Estamos en un proceso por conocer, no por saber, sino por conocer la vida de Cristo dentro de nosotros. Y ese proceso efectivamente incluye una lucha interior, ¿verdad? En donde nuestro viejo hombre se opone a morir. Y específicamente todo lo bueno de nosotros, todo lo que creemos que es bueno, se opone a morir. El hombre adámico, el viejo hombre o el buen viejo hombre están totalmente de acuerdo con el evangelio, inclusive lo aceptan. Lo que no aceptan es que efectivamente debamos morir y desaparecer. Y la escritura fue clara cuando el Señor Jesucristo dijo que el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. La pregunta es, si todos los días nosotros tuviésemos que negarnos a todas aquellas cosas que de alguna manera para nosotros son o nacen naturalmente, evidentemente estaríamos muertos. Y de eso se trata justamente, ¿no? Negarnos a nosotros mismos significa reconocer que nosotros estamos muertos. Y negarnos a nosotros mismos significa el que efectivamente la vida de Cristo toma lugar y la vida de Cristo comienza a actuar, comienza a obrar
por la fe, por el amor dentro de cada uno de nosotros, y nosotros comenzamos a ver la mano de Dios efectivamente trabajando y operando dentro de todos y cada uno de nosotros. Esto es importante que pidamos a nuestro Padre que vaya siendo una revelación permanente y continua. No que lo haya alcanzado todo ni que sea perfecto, sino una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios, poniendo mi mirada en Cristo. Porque Cristo es nuestra meta. Cristo es el propósito por el cual tú y yo, como todos nosotros, sabemos que fuimos creados. Hay un evento importante que queda escrito en el libro de Hechos, capítulo 17, ¿verdad? Y son varios versículos, ¿no? Desde el 16 y el 34, en donde Pablo comienza a predicar el evangelio de Jesucristo por varias de las regiones de Asia, ¿verdad? Y dentro de la oposición que encontraba, ¿no? Algunos aceptaban el evangelio, específicamente los judíos se rebelaban contra el evangelio y comenzaban una persecución contra Pablo y contra todos aquellos que profesaban la fe cristiana, ¿no? Y Pablo, en estos trabajos de predicar el evangelio de Jesucristo, llega a Atenas, ¿verdad? Llega a Atenas. Atenas era realmente pues una de las ciudades de aquel entonces culturales más desarrolladas en Asia, y Atenas evidentemente era la cuna y la meca de la filosofía. Entonces mucha gente vivía en Atenas, y en aquel entonces, ¿verdad? Mientras la escritura dice que los judíos buscaban señales y los griegos sabiduría, es decir, justamente, ¿verdad? En Atenas, nosotros vemos que efectivamente pues la gente buscaba sabiduría. Eso era lo que les importaba. Les importaba la filosofía, les importaba nuevas doctrinas, les importaba efectivamente nuevas corrientes de pensamiento. Eso es lo que ellos buscaban. Y Pablo en esa circunstancia llega a Atenas, ¿verdad? Dentro de su periplo de predicación del Evangelio, siempre guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y la escritura dice, son versículos un poco largos para leerlos todos, pero doy una historia para que ustedes después los lean. La escritura dice que mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo, si mal no recuerdo, en Grecia, él caminaba, ¿verdad?, por una de las calles principales de Atenas, y efectivamente pues vio que había cualquier cantidad de ídolos, es decir, era una ciudad que estaba realmente entregada a la idolatría. Yo tuve alguna vez la posibilidad de estar en Atenas y efectivamente se ve todavía estos vestigios antiguos en donde había monumentos y había esfinges, ¿verdad? De muchos dioses, de muchos pensadores, etcétera. Y en ese entonces, digamos que esa era la meca de la adoración a todo tipo de dioses, ¿no? A todo tipo de dioses, a todo tipo de personajes. Y dice la escritura que mientras caminaba, Pablo le enardeció el espíritu, ¿verdad? Le enardeció al ver cómo la ciudad estaba totalmente entregada a la idolatría, ¿verdad? Estaba entregada a muchas cosas que por supuesto pues no eran Dios ni Cristo. Entonces, él comienza a predicar las buenas nuevas del evangelio y la gente comienza de alguna manera pues a escuchar a Pablo y comienza a llegar a conocimiento de los filósofos y de la gente de pensamiento de esta ciudad, que efectivamente había un hombre con unas doctrinas extrañas. Así que lo tomaron y lo llevaron al Areópago, ¿verdad? Que es como una especie de un pequeño teatro en donde normalmente él se ponía en la parte de abajo y había unas gradas, ¿verdad? En la parte de arriba. Lo llevan para que pueda disertar respecto de aquello que efectivamente él estaba enseñando. Entonces, a partir del versículo 16, dice aquí, versículo 22, entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones
atenienses, ¿verdad? Estaba en Atenas. En todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, ¿sí? Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Mire que si diríamos, ¿no?, que Pablo era un tipo inteligente, un tipo sabio, una persona que sabía cómo de alguna manera estratégicamente meterse a la gente en el bolsillo. Él aquí había antes observado que había muchísimos tipos de dioses, pero le llamó uno la atención en especial, ¿verdad? Por si se les había pasado algún dios a los atenienses, ¿no es cierto?, a los griegos, pues tenían un rótulo de un dios, ¿verdad?, que le llamaban al dios desconocido o el dios desconocido, por si acaso se les haya escapado alguno, ¿verdad? Al Dios desconocido. Y Pablo toma efectivamente, ¿no es cierto?, esta idea, ¿no es cierto?, y la trae para decirles, señores, pues al Dios que ustedes desconocen, al Dios desconocido es aquel que yo les estoy predicando, ¿verdad? Ahora, aquí hay una primera observación, porque esta palabra, ¿no es cierto?, de alguna manera deja entrever que muchos de nosotros podemos estar poniendo nuestra mirada, ¿verdad?, en dioses, por decirlo así, que no necesariamente es, ¿verdad?, el Dios que efectivamente tú y yo necesitamos conocer, o el Dios a quien efectivamente nuestro Padre amado quiere dar a conocer. De hecho, en el ambiente religioso, fíjate que estos eran religiosos, obviamente no profesaban el cristianismo, porque en aquel entonces todavía recién esto estaba en nacimiento, pero sí profesaban muchísimas otras religiones y doctrinas. Ahora nosotros estamos en un mundo en donde hablamos mucho de Cristo, hablamos mucho de Dios. Se habla de que hay más de 43,000 denominaciones cristianas. 43,000 denominaciones cristianas. Yo me acuerdo que en mis tiempos, más o menos hace unos 25 años atrás, en mi tiempo de pastorado en una iglesia local, ¿verdad? Pues se me había dado un dato de como de 30,000 en aquel entonces, 28,000, 30,000 iglesias o denominaciones cristianas. Hoy veía un dato que se habla de más de 45,000 denominaciones. Es decir, pueden haber denominaciones tantas en la medida de la interpretación de cada persona, ¿verdad?, de lo que significa la escritura. Entonces, bajo esa figura, ¿a qué Dios estamos predicando? Más allá de que hablemos de Jesucristo, más allá de que hablemos del Padre Eterno, aquí el punto central es que si nosotros conocemos a este Dios o no lo conocemos, es decir, ojo, no sabemos de este Dios, no, sino conocemos de este Dios. Porque en términos religiosos muchos sabemos de Dios, o sabemos de Cristo, o sabemos de la gracia, o sabemos efectivamente de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Sabemos de la resurrección. Sabemos efectivamente de mucho de lo que la Escritura enseña. Pero la pregunta es, ¿conocemos la realidad de esas declaraciones o simplemente sabemos? Pues la realidad es que si nosotros, por más información intelectual, conceptual que tengamos, que nos podemos saber la Biblia de memoria, nos podemos conocer todos los versículos, podemos tener muchísimos libros que hablen del tema, pero la pregunta es, ¿mi relación con Dios está en una posición de que yo conozco a Dios, conozco a Cristo o sé de Él? Pues lamentablemente en el ambiente cristiano, y tal vez todavía muchos de nosotros, en una medida más sabemos de Él que conocemos de Él. Hay una gran diferencia entre el conocimiento
y el saber. El conocimiento tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con el haber tocado, tiene que ver con el haberlo vivido, con el haberlo experimentado. Y el saber tiene que ver con la acumulación de información respecto de aquello. Pero ojo que hay una diferencia sustancial entre saber y conocer. Si yo mañana les pregunto a ustedes, ¿cuántos de nosotros sabemos que dentro de África se encuentra Egipto? Pues seguramente todos que tenemos una educación media vamos a decir, pues sí, efectivamente Egipto existe. Tú sabes que existe Egipto. Sabes que existe Egipto. La pregunta es, ¿tú conoces Egipto? Esa es la diferencia entre saber y conocer. Porque en la escuela, en el colegio, en la universidad, en Google Maps o lo que tú quieras, puedes haber visto y saber que efectivamente allí hay un lugar que se llama Egipto. Es más, ahora con toda la tecnología que tenemos el famoso Google Street, en donde podemos nosotros entrar en 3D y ver cosas. Pero la pregunta es, ¿eso sigue siendo, verdad, saber? Eso sigue siendo acumulación de información, porque si es que yo te pregunto a ti, ¿has estado tú en Egipto? Es decir, ¿conoces de Egipto? Es decir, ¿has estado en la cultura egipcia? ¿Has comido la comida de Egipto? ¿Has estado con los egipcios? ¿Has interactuado con ellos? ¿Has estado en las pirámides? ¿Has tocado? Etcétera. Pues si tú dices, bueno, no, nunca he estado allí, pues bueno, entonces tú sabes que Egipto conoce, que Egipto existe. Y posiblemente sepas mucho de la cultura de Egipto, sepas mucho de la comida de Egipto, sepas cuál es la capital, sepas más o menos a qué se dedica la gente, cuál es la base de su economía, puedes saber muchísimo de Egipto. Sabes que efectivamente cuál es la historia de Egipto, pero la pregunta es, ¿tú has estado en Egipto? Si tú no has estado en Egipto, tú no conoces de Egipto. Hermanos, esto es tan importante y cuando la escritura nos habla, ¿verdad?, del Dios desconocido, ¿cuántos para nosotros todavía efectivamente la predicación de Pablo tiene sentido? En el sentido de que sí, hablamos de Cristo, pero sigue siendo para nosotros un Dios desconocido porque sabemos de Él, pero no le conocemos a Él. Ahora, el apóstol lo que aquí busca efectivamente es que la gente conozca a Cristo y como Cristo es de espíritu y está en nosotros, Él se da a conocer a través de la palabra de Pablo, para que por medio de la fe, no olvidemos que Cristo es el autor y el consumador de la fe. Es necesario que la gente escuche de Cristo porque Cristo activa la fe en las personas. De ahí que es tan importante el que nosotros hablemos de Cristo, porque no hay otro nombre dado bajo la tierra por medio del cual, o no hay otro nombre dado bajo el cielo por medio del cual uno pueda llegar a ser salvo, sino solamente por medio del nombre de Jesucristo. Jesucristo es el punto de encuentro entre Dios y el hombre y entre el hombre y Dios. Dios vive en Cristo y Cristo vive en el hombre. Así es como nosotros somos capaces de podernos encontrar con Dios. Ahora, evidentemente esto, más allá de este conocimiento, tiene que convertirse en una experiencia dentro de cada uno de nosotros. Más de este entendimiento o más de este saber tiene que convertirse en un conocimiento experimental, no en sabiduría conceptual. Entonces, hermanos, primero, creo que aquí hay una gran reflexión. Pablo estaba pegando en el clavo, ¿verdad? Y eso para nosotros en este tiempo, respecto de que más allá de que nosotros sepamos del Dios de la Biblia, más allá de que nosotros tengamos datos del Dios de la Biblia, Pablo nos pregunta y nos dice, ¿tú conoces al Dios de la Biblia? No, no solamente sabes del Dios de la Biblia, sabes algo del Dios de la Biblia o sabes mucho del Dios de la Biblia, sino tú conoces al Dios de la Biblia, tú conoces a Cristo.
tú puedes efectivamente dar testimonio de que hay evidencia de que Cristo habita y vive en ti. Tú puedes dar testimonio de que hay acciones, actividades internas y externas que demuestran que Cristo habita en ti. Esto no tiene que ver, hermanos, con el hecho, vuelvo y repito, de que no cometamos errores. Tiene que ver con que hay evidencia de que Cristo vive en mí. Si mañana yo tengo un virus, ahora que estamos todavía no tan lejos de la famosa pandemia de coronavirus, si mañana a mí me diagnostican con coronavirus, en poco tiempo se va a comenzar a manifestar el coronavirus a través de afecciones o afectaciones a mi salud. Comienzo a dejar de respirar normalmente, comienzo de alguna manera a tener problemas de congestión en todo mi sistema respiratorio, comienzan mis pulmones de alguna manera a sufrir las consecuencias efectivamente de la invasión del virus, y todos nosotros ya sabemos los síntomas. Es decir, si a mí me dicen que mañana tengo coronavirus y no siento nada todavía, pero sin embargo espero en poco tiempo tener síntomas, a unos más graves, a otros menos. Pero si a mí me dicen que efectivamente he dado positivo, a pesar de que yo no sienta nada en este momento, hay una realidad. El virus se tiene que manifestar. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro espíritu, cuando Él entró en nuestro corazón, si Cristo nunca se manifiesta, es que nunca entró. Esa es la realidad. Y todos nosotros debemos entender la manifestación de Cristo. La manifestación de Cristo en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad. Básicamente es esto. Esta es la expresión y la manifestación de Cristo. Ahora, esto va a ir creciendo dentro de cada uno de nosotros. Seguramente unas áreas más que otras. Ahí es donde nosotros hemos dicho, antes yo era un hombre impaciente. Y ahora resulta que veo que tengo una capacidad de respuesta que no soy yo. Definitivamente no soy yo. Estoy hablando, evidentemente, en tercera persona. No estoy hablando de mí, estoy hablando de todos. Si mañana, pues, yo siento que tenía una gran debilidad en mi vida, cualquiera, una adicción, lo que tú quieras, y resulta que ahora veo que eso ya no me llama la atención. Y yo sabía que eso para mí era complicado. Yo no tenía la capacidad por mí mismo de dejarlo. Había hecho todo lo posible por dejarlo y no podía. A veces sí, pero otra vez retornaba. Pero sin embargo ahora comienzo a ver un desinterés por aquello y más bien un interés distinto por otras cosas. Es evidente que hay alguien distinto, ¿verdad?, del que yo conocía dentro de mí. Y ese es Cristo. Y eso usted aterriza cualquier cosa que efectivamente vea en su vida. Por eso, fíjese que por eso son importantes las debilidades. Pero son importantes las debilidades para que el poder de Dios se perfeccione en medio de aquellas. Y por eso es que efectivamente el trabajo de Dios o de nuestro Padre, bajo ninguna circunstancia es fortalecer nuestro viejo hombre. Así que nunca le pidamos a Dios que nos fortalezca. ¿Por qué? Porque nuestra fortaleza es la vida de Cristo dentro de nosotros. Bástate mi gracia, le decía el Señor una y otra vez del apóstol Pablo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona, mi poder se hace real, mi poder tú lo vas a ver operando en medio de tus debilidades. Así que el apóstol Pablo dijo, entonces más bien me voy a gozar más en mis debilidades que en mis fortalezas. Porque claro, a nuestra carne le encanta estar fuertes, ¿no? A nuestra carne le encanta estar fuerte en esta área, en esta área, en esta otra área. Y por eso es que muchas veces nosotros pedimos, Señor, fortaléceme, porque soy débil para esto. Pues esa debilidad es una realidad en tu propia vida, que el Señor, en lugar de quitártela, si nosotros estamos todavía pidiendo que el Señor cambie una área de nuestra vida, eso significa que de alguna manera estamos pidiendo que el Señor vaya
componiendo en nosotros algo que nosotros mismos sabemos que no funciona. Y la pregunta es, ¿Dios vino a componer algo en nosotros o Dios vino a crucificar toda nuestra vida antigua? Es evidente que el Señor vino a crucificar toda nuestra vida antigua. Él no vino a componer nada. Esto en las corrientes, por ejemplo, cristianas, de que muchas veces llamamos sanidad del alma, por ejemplo. Han habido corrientes dentro de la propia iglesia en donde se habla de la sanidad del alma. El Señor no vino, ¿verdad?, bajo ninguna situación a sanar el alma. El Señor vino a darnos el espíritu que da todo lo que el alma necesita para que efectivamente ella pueda funcionar como debe, como debe. El espíritu es el que da vida, el espíritu es el que da todas las cosas, el espíritu es el que hace el trabajo dentro de cada uno de nosotros, el espíritu es el que da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad. El espíritu es el que da todo esto. Y esto es lo que necesita nuestra alma. Es decir, nuestra alma comienza a expresar aquello que su cabeza es. Cuando nuestra cabeza es nuestra carne, cuando nuestra cabeza es el enemigo, nuestra alma lo que está haciendo es expresando toda la descomposición, la maldad, el desequilibrio del enemigo. Pero cuando la cabeza es Cristo, por eso es importante conocer a la cabeza. El alma, por supuesto, comienza a recibir todos aquellos beneficios. Entonces, fíjate, no es un tema de sanar el alma, es un tema de que efectivamente ha habido un cambio en la sustancia mismo, ¿no es cierto?, de lo que hace que el alma se exprese. Y la sustancia para nosotros ahora es Cristo. Cuando Cristo es la sustancia, nuestra alma tiene que comenzar a expresar y manifestar todo lo que Cristo es. Y es por esto tan importante que nuestra alma tiene que anclarse en Cristo. Pero nuestra alma, y cuando la Escritura hablaba de almas adúlteras, pues eso es nuestra carne. Nuestra carne es un alma adúltera. Nuestra carne no le es fiel a Dios. Nuestra alma no le es fiel a Dios por sí misma. Si es que el Espíritu realmente no está en nosotros y si el Espíritu no gobierna nuestra alma no es fiel. Porque nuestra alma efectivamente se deja fácilmente seducir o engañar, así como sucedió a Eva. De hecho, si mal no recuerdo, Pedro es el que decía que él temía que así como la serpiente engañó a Eva en el huerto del Edén, así nosotros hayamos sido extraviados en nuestros sentidos de nuestra permanente fidelidad a Cristo. O sea que todavía Satanás actúa en nosotros como Eva. Dice, así como, ¿verdad?, Satanás sedujo a Eva y la extravió. Cuidado que también nosotros podemos ser ahora extraviados en nuestros sentidos de la fidelidad a Cristo. Por eso es que nuestra alma tiene que estar anclada en Cristo. ¿Para qué? Para que nuestra alma efectivamente reciba los beneficios. Y eso sí que tú y yo podemos de alguna manera decidir. Nosotros ya sabemos que todo nuestro bien, todo el bien que necesitamos, toda la provisión que necesitamos, toda la sanidad que necesitamos, si lo queremos ver así, es Cristo dentro de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, primer punto aquí, al Dios no conocido, dice la Escritura. ¿Quién es ese Dios para mí? Cristo Jesús. ¿Es todavía el Dios no conocido o es el Dios sabido? Eso tienes tú que decidir en tu propia vida. ¿Todavía la relación tuya con Cristo está a nivel de saber de Él o conocerlo? Yo sé que todos los que estamos aquí, en una medida, ya sabemos que conocemos la vida de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque hay evidencia de esa vida. Pero es necesario que esa vida siga siendo una experiencia. El trabajo de aquello es de Cristo mismo.
Porque el Señor dice que el que comenzó la buena obra en nosotros. ¿Quién comenzó la buena obra en nosotros? Dios mismo por medio de Jesucristo. Él es el autor de nuestra nueva vida. Si no fuese por Cristo y por la obra que Él determinó a nuestro favor desde antes de la fundación del mundo, tú y yo no estaríamos hablando de Cristo. Mira, nosotros nos debemos sentir privilegiados. Evidentemente hay muchísimas preguntas que todavía nosotros nos podríamos hacer, pero la realidad es que si hoy estamos nosotros profesando de Cristo, si hoy estamos hablando de Cristo, si hoy nos reunimos alrededor de todo lo que Cristo es, somos privilegiados porque significa que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo por Dios mismo. ¿Para qué? Para que podamos ser santos y sin mancha delante de Él. Es decir, Dios no nos trajo a este mundo por gusto. Él nos trajo sabiendo todas las cosas, todas las circunstancias y todas las situaciones que tú vas a vivir. Mira, ponte en el contexto actual. ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Cómo están tus circunstancias, tus situaciones? Tú debes saber que el Señor sabía perfectamente y exactamente cómo ibas a estar tú el día de hoy. ¿Tú crees que el Señor te trajo para estar así? ¿O el Señor te trajo para que en medio de esta circunstancia tú puedas reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Por qué? Porque Él es el que efectivamente tiene para ti la provisión para todo lo que necesitas. Allí es donde nosotros tenemos que anclarnos en la vida que nos compete, la vida que es nuestra. Ahí es donde nuestra identidad tiene que comenzar a cambiar. Así que, hermanos, aquí el apóstol dice, al Dios no conocido al que vosotros adoráis. Mira, nosotros podemos inclusive adorar a Dios no conociéndole. Al Dios no conocido al que vosotros adoráis. ¿Cuántos de nosotros podemos estar adorando a Dios o a un Dios que ni siquiera conocemos? Y tal vez ahí es donde viene justamente, ¿no? Todo este argot religioso en donde nosotros servimos a Dios de una manera, servimos a Dios, ¿verdad? Yo que sé, en escuela dominical, servimos a Dios cantando para Él, servimos a Dios yendo efectivamente a ayudar a las personas, servimos a Dios trabajando en esto, en lo otro, servimos a Dios en cualquier cosa. Pero hermanos, vamos a ser honestos. ¿Tú crees que Dios necesita que tú le sirvas? A ver, si yo fuese Dios, yo no me hubiese buscado a mí mismo para que yo sea el sirviente. Si yo fuese Dios, lo mínimo que me hubiese buscado yo para que me sirvan son los ángeles. Pues. ¿Ustedes creen que si yo fuese Dios, yo me hubiese escogido a mí mismo para que yo le sirva? Pues yo no hubiese hecho esa elección, Dios se hubiese equivocado conmigo. Es evidente que Dios me escogió no para que le sirva, porque Él sabe que Cristo está dentro de mi corazón. Él me escogió para que yo exprese toda la bondad de Dios. Yo no estoy para servir a Dios. Yo estoy para expresar y para manifestar la bondad de Dios. Yo no puedo servir a Dios, no tengo la capacidad de servir a Dios. Dios no necesita que yo le sirva. Él es potente en todo. Él lo que requiere es que yo le exprese, que yo le manifieste. Él lo que requiere es que efectivamente yo lo conozca personalmente. Porque si es que algo Él quiere de mí, es tener una relación íntima conmigo. Porque me ama. Y me ama tanto que ha puesto a su Hijo en mi espíritu. Y ha puesto a su Hijo en tu espíritu. Entonces, ¿a quién ama Él? Al Hijo que ha puesto dentro de ti. Que no es el viejo hombre que crucificó. Fíjate, al viejo hombre Él lo crucificó. Cuidado, estamos confundiendo la relación. Dios no ama al hombre que crucificó, sino tal vez sí valdría la pena que Dios vino a remendarnos. No, Dios ama al Hijo que resucitó. Dios ama al Hijo que murió por todos nosotros. Y nuestro viejo hombre, dice la Escritura, fue crucificado juntamente con Él. Lo que pasa es que el propósito de Dios
que en el viejo hombre se había perdido, ahora se lo rescata en la nueva creación que es Cristo. Y Dios lo que hace es cambiar de vida. Teníamos el viejo hombre, lo echa, lo crucifica, lo sepulta, lo acaba, pero nos da la vida del nuevo hombre que es Cristo. A ese nuevo hombre, a Cristo en nosotros es que Dios ama. Ahora lo que Dios espera es que esa vida se exprese y prospere en nuestra alma. Y prospere dentro de todos y de cada uno de nosotros. Esto es lo que tú y yo podemos hacer por Dios. Y no es que podemos hacer, porque esa expresión de la vida de Dios es trabajo de Dios, es obra de Dios, es gloria de Dios. Él es el autor y el consumador de la fe. Eso quiere decir que Él es el autor y el consumador de la fe. Yo lo único que puedo hacer en esta relación es del agente pasivo. El agente pasivo es que yo espero que en mí suceda todo lo que Él ha determinado que así sea. Qué maravilloso es saber que no importa las circunstancias que yo esté viviendo el día de hoy, el Señor no me trajo primariamente para que yo viva esas circunstancias, sino para que esas circunstancias sean las que puedan moldear en mí el estar mirando, el estar inclinando mi corazón permanentemente a Cristo, mi Señor y Salvador. Así que el problema, la dificultad, la lucha o la circunstancia que estés viviendo, Dios las conocía y las había permitido para que en medio de ello tú veas a Cristo, porque Él es la necesidad primaria en tu espíritu y en tu alma para que efectivamente puedas satisfacer todas tus necesidades. Así que al Dios no conocido al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, adoráis sin conocerle. Ojo, fíjate qué fuertes que son estas palabras. ¿A quién adoráis sin conocerle? Podemos nosotros estar adorando a Dios sin conocerle, sabiendo mucho de Él, pero conociendo nada de Él. Y seamos honestos, el ambiente religioso hoy, ¿acaso no está de alguna manera aterrizado a esta misma realidad? Muchos adoran a Cristo ahora. 43,000 o 45,000 tendencias cristianas. 43,000 o 45,000 filosofías cristianas distintas. Estamos adorando a Cristo. Estamos adorando a Dios. La pregunta es, ¿lo conocemos? ¿Le estamos adorando sin conocerle? ¿O realmente lo estamos conociendo? Bueno, hay evidencia en mi vida de que lo conozco. ¿Cómo? Expresando y descubriéndole a Él, a otros dentro de mí. No hay otra fórmula. No es solamente hablando de Él. Y por eso hablamos nosotros de efectivamente este conocimiento intelectual. No es solamente hablando de Él, sino es conociéndole. Nosotros debemos ser lo suficientemente sinceros, hermanos, en nuestro tiempo de comunión con el Señor, para pedirle que todo aquello que de Él sabemos pueda ser llevado al territorio del conocimiento. Por eso es que la Escritura dice que el conocimiento, hablando del conocimiento intelectual, ¿qué pasa con el conocimiento intelectual? Dice, el conocimiento envanece. El conocimiento envanece. Y está hablando allí del conocimiento conceptual, o sea, del saber, del estudiar. Y ojo, no estamos en contra de que no estudien, ¿no?
No estamos en contra de que efectivamente uno puede estar en un instituto bíblico, de que uno pueda, pues, estudiar ahora que hay muchísimas herramientas tecnológicas a través de online, pues la Biblia, poder estudiar hermenéutica, poder estudiar todo lo que quieran. Eso está bien. Pero cuidado cuidado el saber nos envanece. Cuidado el saber reemplaza al conocer. Tú puedes conocer todas las capitales, mejor dicho, puedes saber cuáles son todas las capitales de los países del mundo, pero puedes no haber conocido a ninguna. Esa es la gran diferencia. Tú puedes conocer o puedes saber muchas cosas, pero puedes desconocer. ¿De qué me sirven esas fotografías ricas, preciosas, maravillosas o lo que quieras si es que yo no he probado esa comida? La verdad que yo no puedo agarrar ese postre maravilloso que me están presentando con esa fotografía y comérmelo. ¿De qué me sirve? Estás comiendo papel. Mientras tú no huelas, no saborees, mientras no le metas el diente al postre, no lo conoces, sabes. Entonces el Señor lo que quiere ahora traernos a colación es que Él está buscando una relación experimental mucho más estrecha con nosotros, mucho más estrecha con nosotros. Y ahí es donde viene la escritura y nos dice en el versículo 24, el 23, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es al cual yo os anuncio. Es decir, el apóstol aquí lo que hace básicamente es querer revelar a él, a ellos y a nosotros, por si acaso, quién es el Dios al cual él está anunciando. Y yo creo que estas palabras deben tomar mucha fuerza en nuestro corazón porque nosotros queremos efectivamente, y estoy absolutamente seguro de que por eso venimos inclusive a escuchar estas charlas, porque no queremos tener una relación lejana con Dios, no queremos tener una relación religiosa con Dios, no queremos tener una relación en la cual simple y sencillamente yo escucho la prédica, porque así a veces decimos, como que si la prédica de alguna manera fuese una suerte de una pintura que limpie mi conciencia. Mire, la prédica, y esto efectivamente en mi corazón no se convierte en práctica, no tiene sentido. Estamos perdiendo el tiempo. Dios, ¿verdad?, nos ha llamado a una comunión más estrecha con Él, a que lo conozcamos. El propósito central por el cual tú y yo fuimos creados es que Dios quiere ser conocido. Dios no quiere ser un desconocido para ti. El Dios que hizo todas las cosas, el Dios que hizo el mundo, el Dios que hizo todas las cosas que en Él hay, el Dios que es el Señor del cielo y de la tierra. Este Señor que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Los hombres no lo podemos honrar con nuestras manos, como si necesitase de algo de parte de nosotros. Es el Dios que da vida y aliento y da todas las cosas. Es el Dios que primero da vida, que después da aliento y que nos da todas las cosas. Todas, todas. Espíritu, alma, cuerpo. El que nos da todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Y aquí está.
Por esto Dios los creó, para que busquen a Dios, para que lo busquemos. Si en alguna manera, así sea palpando, puedan hallarle. El Dios nuestro quiere ser hallado, quiere ser conocido, quiere revelarse a nosotros. Él nos ha creado para que nosotros podamos hallarle. Qué maravilloso que es nuestro Padre. Sí, dice, aun cuando ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Aquí hay muchísima tela que cortar. Porque aquí el apóstol lo que quiere es descubrir el corazón de nuestro Padre. Y es imposible que nadie conozca a nuestro Padre sin que Él efectivamente sea el protagonista de su conocimiento. Es decir, si Cristo no hubiese venido a esta tierra, si el Padre no hubiese venido en el Hijo a esta tierra, estaríamos fritos, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Él vino y se hizo hombre para comunicarnos a nosotros mismos quién es Él y para que nosotros lo podamos conocer. Para que nosotros podamos entrar a entablar con Él una relación eterna y perfecta y maravillosa. Una relación en la cual tú y yo podamos recibir los beneficios permanentes y continuos de la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Así que el versículo 24 nos dice, hermanos, que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, primero hablando del mundo, es el Dios al cual yo os anuncio. Imagínate el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. La pregunta es, si Dios hizo el mundo e hizo todas las cosas que hay en este mundo, y el Señor me colocó a mí, aquí y a ti, en este mundo, nosotros estamos enfocados en el propósito por el cual Dios nos colocó aquí. ¿Cuál fue el propósito? ¿Que seamos buenas personas? ¿Que seamos buenos padres? ¿Que seamos buenos hijos, buenos empresarios? ¿Que seamos buenos ciudadanos? ¿Que seamos buenos pastores? ¿Que seamos buenos seguidores, buenos creyentes? ¿Tú crees que ese fue el propósito para el cual el Señor nos trajo? ¿No será que estamos desenfocados? ¿Acaso no será que el propósito para el cual Dios nos trajo es que efectivamente nosotros lo conozcamos a Él primariamente? Por eso es que se habla del Dios desconocido. Y es que nosotros muchas veces cambiamos la perspectiva de Dios. Mira, en aquel entonces en Grecia se hacían ídolos de piedra. Bueno, ahora todavía se siguen haciendo ídolos de piedra. Pero ahora tenemos muchos ídolos que ya no son de piedra. Imágenes, pensamientos, cosas que se han convertido efectivamente en nuestros ídolos. Y ahora yo creo que tenemos muchísimas más distracciones que en aquel entonces, porque la tecnología nos ha permitido tener acceso a muchísimas posibilidades de desenfocarnos de conocerlo a Él. Muchísimas posibilidades de conocerlo a Él. Ahora los teléfonos tienen en las pantallas estos indicadores que de alguna manera nos van demostrando el tiempo que permanecemos en pantalla y a qué tiempo le estamos dando más o a qué actividad dentro del celular o dentro del móvil inteligente. Pues le damos más tiempo, yo que sé, al email, a las redes sociales,
más tiempo a Netflix, más tiempo a esto, a lo otro, a lo otro. La pregunta es, si Dios tuviese que poner una estadística para todos y cada uno de nosotros de a qué le estamos dando más tiempo a nuestra vida, si a conocerle a Él o a los ídolos. Llámese que todo aquello que nos desvía la mente de Cristo, efectivamente se convierte en una competencia para Él. Por más light que sea. Ahora, con esto efectivamente no nos queremos volver en unos autómatas, pero sí debemos ser lo suficientemente responsables como para saber que si es que efectivamente el propósito central del Señor fue traernos en este mundo para que lo conozcamos y para que efectivamente nosotros podamos experimentar todo lo que Él es y todos sus beneficios, la pregunta es cuánto de eso efectivamente me está pasando o cuánto estoy viviendo en otra dimensión, en la dimensión del mundo, en la dimensión paralela en la cual efectivamente mi mirada está puesta en todo menos en Cristo, o inclusive hablo hasta de Cristo como una de las varias actividades que yo tengo que efectivamente manejar dentro de mi vida. Como por ejemplo, voy a la iglesia el domingo, como por ejemplo, voy a escuchar una prédica, como por ejemplo, voy a leer la Biblia si le doy tiempo, ¿no? O voy a orar si le doy tiempo, ¿no? Es decir, todo esto si está hecho como una actividad más, de alguna manera es parte de una rutina, pero la realidad es, realmente en mi espíritu yo estoy conociendo a Cristo, porque en la medida en que yo lo conozca a Él, los beneficios de Cristo tienen que comenzar a ser una realidad en nosotros. Ahora, esto tiene que ser más real en todos, incluido yo, que lo estoy hablando, en todos, porque todos de alguna manera estamos todavía en una medida de no necesariamente estar 100% enfocados o bastante bien enfocados en Cristo, sino hay muchas distracciones que de alguna manera efectivamente nos quitan esta posibilidad. Ahora, claro, la pregunta es, ¿quién es el que está interesado en que nuestra mirada no esté puesta en Cristo? Bueno, el Dios de este mundo. Ya lo dice la Escritura, que en nosotros, antes de que conozcamos a Cristo, operaba el espíritu de desobediencia, que es operado por el Dios de este siglo. El Dios de este siglo, que es Satanás, que está aplastado, que está acabado y que no tiene nada que ver con Cristo, que no puede bajo ninguna circunstancia, ni siquiera ya, hacerle calor a Cristo, porque no puede, porque ha sido vencido. Él está interesado en que nosotros no veamos a Cristo. Él está interesado en que nosotros no conozcamos a Cristo experimentalmente, porque la única manera como Él puede estar derrotado para nosotros es cuando Cristo está en nosotros, no cuando sabemos de Cristo, sino cuando conocemos a Cristo. Entonces creo que necesitamos escuchar poderosamente las palabras de Pablo que vamos a continuar para entender bien lo que él nos quiere hablar respecto de quién es el Dios a cual él predica. Porque creo que es necesario que nos cercioremos de que es el Dios al cual verdaderamente nosotros estamos adorando, pero conociéndolo, no sin conocerlo, como dice la Escritura. Hagamos mea culpa como cristianos. ¿Por qué? Porque en algún sentido tal vez estamos ligera o grandemente extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. No esperes que tu carne efectivamente sea fiel a Cristo. En la medida en que nosotros no somos fieles a Cristo, pues significa solamente una cosa, que nos falta morir. No nos falta cambiar, nos falta morir. Todavía no hemos muerto como debemos morir. No estamos bien muertos. No te olvides que Cristo es la muerte de la muerte. Cristo es la muerte de nuestra muerte.
Y nosotros, en la medida en que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, pues la vida de Cristo comienza a ser una realidad experimental en nosotros. Vamos a continuar hablando sobre este tema la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.